Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Seguimos esta noche en Minuto 1, realmente el panel que pasó muy clarificador, porque además, recién lo decía en el corte, estábamos hablándolo con Mariano Hamilton y con Berco, ¿no? Pocas veces se logran pensamientos tan disímiles en la propia justicia, pero que llegan a una conclusión. Las irregularidades cometidas por el juez federal Ariel Lijo para la detención hoy de Amadou Boudou, los cuestionamientos, usted lo escuchaba el doctor Fonrouge sobre el juzgado. Bueno, nos metemos ya de lleno con otro tema que no vamos a abandonar, obviamente, que es la reforma laboral que está presentando el gobierno. Hoy se suspendió una reunión que la CGT tenía con el ministro Jorge Triaca. Se anticipa desde la CGT que se van a oponer a esta reforma. Y está en nuestro país, y está esta noche con nosotros, el titular de la central, ¿cómo se llama? Buenas noches, Dari. Buenas Philip noches. Martínez. Buenas ¿Cómo noches. se llama en Francia? ¿Central? La CGT. ¿CGT también? Sí. Central bueno. General. La Central General del Trabajo Trabajo. de Francia. Buenas noches y bienvenido a la Argentina. Gracias. Bueno, ustedes se han opuesto a una reforma laboral que Macron, el flamante premier de Francia, y como muchos otros países de Europa, están proponiendo. ¿Le encuentra alguna similitud con la reforma que está proponiendo Macri? De lo que he entendido con los compañeros de los sindicatos aquí, se podría decir que Macron es hermano de Macri, porque es la misma reforma. Es la misma reforma, es decir, una reforma que hace que el Código del Trabajo, el derecho del trabajo, se hace en las empresas y no al nivel nacional o al nivel de un convenio colectivo. Es decir, que en cada empresa puedes tener una ley diferente y eso organiza el dumping social al interior de un país. Y usted, digamos, ¿cómo sienten en estos momentos lo que están proponiendo Macron u otros países de Europa, digamos? ¿Como que le están queriendo quitar cada vez más derechos a los trabajadores? Sí, sí, sí quieren quitar derechos. Quieren hacer que la precariedad, que en Francia hay mucha, hoy 800% de los contratos que se firman en Francia es precario. Quieren generalizar esta precariedad. Y claro, no se puede construir una vida cuando sigues toda la vida precario. Si vas al banco para comprar un piso o un coche, dices que tienes un contrato precario, bueno, te dicen hasta luego y vuelves cuando tengas un contrato fijo. Es generalización de la precariedad. Eso es lo que quieren hacer varios gobiernos de Europa y lo que veo muchos en América Latina también. ¿Cuándo fue la ofensiva del presidente Macron para establecer esta reforma laboral? Empezó el año pasado. El año pasado era otro presidente y él era ministro de la Economía. Y empezaron a escribir una ley, pero no han podido hacerlo todo porque hubo movilización de los sindicatos y se tuvieron que parar en marcha. Y se fue Macron del gobierno para presentarse este año a la presidencia. ¿Y cuál fue las medidas que ustedes tomaron como para poder frenar esta reforma? Pues no han podido, por ejemplo, echar la gente de pero ¿qué acciones tomó la CGT? ¿Qué acción sindical tomó CGT? Sí, sí. Hubo pues, paros. Hubo paros, 14 días de movilización, de huelga general. 14 días. 14 jornadas de casi final de enero hasta julio, y tuvo el gobierno precedente no hacer votar esa ley. Hay un artículo en la Constitución francesa que dice que puedes poner una ley sin voto y sin debate en el Parlamento. Tuvo que hacer eso el gobierno precedente del presidente Hollande. En el resto de los países, perdón, Gato, en el resto de los países de Europa, ¿también se han visto proyectos de ley para reformas laborales? Son iguales. Más precariedad, y para hacer bajar el paro
las estadísticas del paro, pero es más precariedad. Por ejemplo, en Italia tienen los trabajadores un bono de 1 hora. Vas y si trabajas 1 hora al mes, 1 hora al mes, pues ya no estás en las estadísticas del paro. Claro. O sea, ya Pero pasa a ser ¿quién puede vivir? mercado laboral. ¿Quién puede vivir con un trabajo de 1 hora Ahora, al mes? ¿qué es lo que se lleva, qué es lo que ha recogido en estas jornadas que estaban en la Argentina con los sindicatos de Argentina, con las centrales, las CTA? ¿Qué les recomendaría a ustedes frente a esta reforma que propone el gobierno de Macri? Yo no estoy aquí para decir lo que tienen que hacer los sindicatos de Argentina, solo para decir que lo que pasa aquí pasa también en Europa. Y nos dicen a nosotros, si no hacéis más cosas, si tenéis demasiados derechos, se va a ir el trabajo a América Latina o a otra parte. Y dicen igual aquí. Claro. Organización Internacional del Trabajo, digamos, ¿no? Ese Sí. es el ámbito. Bueno, Philip, muchas gracias por Muchas. acompañarnos esta noche, gracias por estar en Argentina y bueno, que lo pase lo mejor. Voy a intentar. Philip Martínez es el secretario general de la CGT de Francia, el que se opuso a la reforma de Macron. Bueno, muy bien. Gracias por la compañía, gracias por permitirnos, como todas las noches, liderar esta franja de noticias junto a la realidad y la objetividad que es Minuto 1 aquí en la pantalla de C5N. Siguen ahora con Paulo Cablan, con Mauro Zeta en El Expediente, con muy buena información.